12 del mediodía y 2 minutos, bienvenidos a la W Mediodía. Muchas noticias hoy en el mundo, en Colombia, pero la invitación, Grace, para que se unan a nuestra transmisión de Facebook Live, a nuestra página www.wradio.com.co, hoy con las caras jóvenes, con las caras nuevas que espera el Congreso de la República el año entrante. Juanita Gobertus, candidata por la Alianza Verde; Sergio Fernández, candidato por el Polo Democrático; Gabriel Santos, candidato por el Centro Democrático; y Esteban Ramírez, candidato por Opción Ciudadana. Todos candidatos a la Cámara de Representantes. Los tendremos hoy en la cabina de la W. Juventud no es sinónimo de renovación, pero sí es una esperanza de renovar un Congreso que ha sido tan cuestionado, sobre todo en estos 4 años. Qué rico tener a estos candidatos y ojalá podamos tener a candidatos de otras ciudades del país en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Cuál es la invitación? Doña Grace Acosta, la saludo. Juan Pablo, muy buenas tardes. La invitación es para que sigan nuestra transmisión en vivo. Lo pueden hacer a través de nuestra página www.wradio.com.co o también en la fanpage de la W Radio Colombia. Allí encuentran en el muro de publicaciones nuestra transmisión en vivo. Ya hay más de 200 personas conectadas. Nos saluda ya desde Medellín, desde Cúcuta, desde diferentes partes de Colombia y del mundo. 12:03, las noticias, las más importantes, al menos en el mundo, están en Cataluña. Jornada electoral en España, en Cataluña. Rafael, ¿cómo avanza? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues con la normalidad de una jornada democrática, a esto se le llama habitualmente la gran fiesta de la democracia, pues hay 2.860 colegios electorales que han abierto esta mañana y estarán abiertos hasta dentro de 1 hora y 55 minutos. Hasta el momento la votación es importante, pero en cualquier caso un poco por debajo de la que hubo en 2015. Estaban en el 35-10 en 2015 y estamos en el 34-7. Lo cual significa que la votación al final va a ser alta. Es muy difícil establecer comparaciones porque siempre las votaciones se habían celebrado en domingo y hoy, un día festivo por tanto, y hoy es un día laborable, con lo cual los empleados tienen 4 horas oficiales para poder acercarse hasta la urna y votar, pero digamos la gradación de horas es distinta a la de los días festivos, con lo cual es una incógnita saber finalmente el número de votantes que van a acercarse hasta las urnas. En cualquier caso, todo parece indicar que va a ser una votación alta y que una votación alta o muy alta pues beneficiaría a los partidos, llamémosle, constitucionalistas. ¿Por qué? Pues sencillo, porque los ciudadanos que voten opciones independentistas ya se vio en las anteriores elecciones y llegaron a su techo. Y en cambio, como dicen los expertos, no hay que buscar al indeciso, sino al abstencionista. Y eso es lo que hicieron en las últimas horas todos los partidos, que la abstención fuera la mínima posible, porque esto beneficiaría a los partidos constitucionalistas, es decir, a Ciudadanos, al Partido Socialista y al Partido Popular. Las últimas encuestas señalan que Ciudadanos, el partido que lidera Inés Arrimadas en Cataluña y Albert Rivera en España, estaría codo con Esquerra Republicana de Cataluña, un partido de claro matiz independentista. Pero si uno mira en un lado y en el otro de la balanza, parece que los dos están equilibrados y que el sector fundamental va a ser 8 o 10 diputados que pertenecen al grupo de Podemos. Estos van a ser los que van a decantar hacia un lado o a otro el fiel de la balanza para saber si a partir de las 10 de la noche, yo creo que tendremos datos oficiales, 10 de la noche, hora española, pues Cataluña avanza en esa situación de voluntad, de utopía independentista, o bien se queda dentro del marco constitucional. En cualquier caso, vista la fracción tan notable en la sociedad catalana, tienen uno la impresión de que, a pesar de que pudieran ganar el bloque constitucional, como decía Monterrosa, al despertar, el dinosaurio estaría ahí. Y los ojos del mundo también muy pendientes de lo que pasa en Perú, un país serio que es capaz de llevar a sus gobernantes a juicio, de cobrarles por lo que han hecho. En el parlamento de ese país termina la defensa de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, en el proceso de vacancia. Daniela Pérez, ¿qué pasó?
Juan Pablo, el abogado Alberto Borea ha centrado su defensa en el argumento que se ha violado el debido proceso del presidente, que es como el de cualquier otro peruano, uno en el que se llame a testigos, se presenten pruebas y en donde se den tiempos para defenderse. Pedro Pablo Kuczynski dio unas palabras finales ante el Congreso, dijo: se me acusa injustamente de ser deshonesto y quiero rechazar esas acusaciones. Ahora viene el debate en el que tienen que votar los congresistas si se queda destituido o no. Gracias, Daniela. Más de 2.500 candidatos, ya estas noticias de Colombia, quedaron inscritos para las elecciones legislativas. De esos 2.500, don Lucas, tenemos a 4 hoy aquí en cabina. Juanita Gobertus, candidata por la Alianza Verde; Sergio Fernández, candidato por el Polo Democrático; Gabriel Santos, candidato por el Centro Democrático; y Esteban Ramírez, candidato por Opción Ciudadana, todos candidatos a la Cámara. Pues Juan Pablo, muy buenas tardes. Luego del vencimiento del periodo de modificaciones de las listas al Congreso de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil finalmente reportó un total de 2.736 candidatos que quedaron inscritos por estas listas para participar en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 11 de marzo. Durante este lapso se registraron 463 cambios que incluyen 291 renuncias a candidaturas y 172 no aceptaciones. En total, 943 candidatos aspiran a ocupar una curul en el Senado de la República y 1.793 a la Cámara de Representantes. La Registraduría ya envió estas listas de los candidatos a la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría para que estas entidades verifiquen si existen o no inhabilidades para participar en este proceso electoral. Mucho hacinamiento en esta cabina hoy, Lucas. Sí, señor. Yo me hubiera quedado con Grace. Muchos candidatos. ¿Y por qué no se quedó con Grace allá? No, porque ya nos estaban empezando a escribir mensajitos. ¿Ah, no. sí? Sí. O Grace lo sacó más bien, le dio un codazo y fuera de aquí. Chao. También. Gracias, Lucas. El fiscal general llegó al departamento de Antioquia para esclarecer ataques en contra de líderes sociales. Me imagino que no son líos de faldas. Paula Bolívar. Así es, Juan Pablo, buenas tardes, y me encuentro exactamente en el municipio de Carepa, donde a esta hora el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en compañía del presidente de la Comisión de Verdad, el padre Francisco de Ruc, se encuentran reunidos con los líderes sociales del Chocó y principalmente con los reclamantes de tierras. Se espera que en los próximos minutos el jefe del ente acusador haga un importante anuncio frente a los últimos ataques y asesinatos en contra de los defensores de derechos humanos de esta región del país, una vez el fiscal conozca de primera mano las denuncias de los voceros de las comunidades, impartirá instrucciones para adoptar acciones que permitan esclarecer quiénes son los responsables de estas actuaciones, y una vez finalice, Juan Pablo, la reunión aquí, nos trasladaremos a Belén de Bajira. Gracias, Paula. Estaremos muy pendientes de usted. Super Sociedades ratifica intervención de estrategias en valores SAS y sus directivos. Don Cristian Medina, buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes. En audiencia pública, la Superintendencia de Sociedades ratificó que continúa en liquidación judicial como medida de intervención los bienes, saberes, negocios y patrimonio de estrategias en valores SAS y de varias personas naturales, entre las que se encuentran las siguientes: Fernando Joya Rodríguez, José Ignacio Alemán Cárdenas, Edna Usgame, Juan Agustín Vergara y Juan Carlos Bastidas Alemán, entre otros. Algunas de estas personas solicitaron ser excluidas de la lista de intervenidos por la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, el juez concluyó que analizando los documentos no se logró desvirtuar su participación en la captación ilegal de recursos. Gracias, Cristian. Encuesta de opinión empresarial de FEDesarrollo para noviembre muestra resultados negativos en índice de confianza industrial. María Camila Suárez, la saludo. Buenas tardes, Juan Pablo. Así es, esta encuesta indica que el índice de confianza comercial se mantuvo en un nivel inferior al del mismo mes de 2016, ubicándose en 18,6% con una baja de 4 puntos porcentuales. Y el índice de confianza industrial, que registró una cifra negativa de menos 10,1%, refleja una baja de 6 puntos porcentuales. Además, el porcentaje de utilización de capacidad instalada registró el nivel más bajo para noviembre desde 2005. En cuidados intensivos permanece dirigente deportivo herido en un intento de robo en Cali. Erika Rebolledo. Juan Pablo, buenas tardes. Así es, en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Imbanaco se encuentra Mauricio Torres, dirigente del Atlético Fútbol Club, que se encuentra encargado del equipo femenino, toda vez que resultó herido con arma de fuego luego de ser víctima de un atraco en el sector de Siloé, en la capital vallecaucana. Torres, quien tiene lesiones en uno de sus brazos, en el tórax y en un pulmón, fue sometido en las últimas horas a 2 cirugías y, aunque su estado es estable, deberá permanecer hospitalizado para realizarle el debido seguimiento. Entre tanto, las autoridades, Juan Pablo, siguen en la búsqueda de los responsables de este lamentable hecho.
Gracias, Erika. 12:11. Ahora sí vamos con nuestros invitados de lujo aquí en la cabina de W Radio, candidatos a la Cámara de Representantes, gente joven con ideas frescas. Tenemos que renovar ese Congreso de la República, tenemos que traer nueva sangre y es por eso que hemos invitado a cuatro personas, a cuatro candidatos de corrientes diferentes. En primer lugar, saludo a Juanita Gobertus. ¿Así se pronuncia su apellido, Juanita? Así es, Juan Pablo, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar hoy con ustedes en la W y con todos nuestros oyentes. Bueno, Juanita es candidata a la Cámara por la Alianza Verde. ¿Qué número, Juanita? 110 Cámara por Bogotá. 110 Cámara por Bogotá. Sergio Fernández, candidato a la Cámara por el Polo Democrático. Don Sergio, buenas tardes. Juan Pablo, como siempre, un gusto estar acá con usted. Un saludo para los oyentes, para mis compañeros de mesa. Y sí, estamos en la tarea de renovar la política. ¿Y usted es el 100 qué? El 102, el segundo en la lista del Polo a la Cámara por Bogotá. 102, otro personaje joven, sangre nueva para el Congreso de la República. Don Gabriel Santos, candidato a la Cámara por el Centro Democrático. Buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un afectuoso saludo a todos los que nos oyen a esta hora. Al final abrieron la lista, ¿no? Sí, finalmente sí. Yo creo que en beneficio del partido se tomó una decisión, digamos, muy sopesada. Hubo una reunión donde todos los actores tuvieron la oportunidad de presentar su punto de vista con sus argumentos y creo que ganó la decisión que más fortalece al partido. ¿Y siento qué? 104 la Cámara por Bogotá en el Centro Democrático. 104. Y Esteban Ramírez, candidato a la Cámara por Opción Ciudadana. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Juan Pablo. A todos nuestros oyentes también un abrazo, a los compañeros de mesa. Y sí, queremos ofrecer una apuesta diferente de renovación para la política en nuestro país. Soy candidato a la Cámara por Bogotá, Partido Opción Ciudadana número 101. Bueno, muy bien. Gracias a todos por estar aquí. Comencemos con las mujeres, con las damas. Doña Juanita. ¿Cuál es la bandera? Primero que todo, ¿quién es Juanita Gobertus? Eso es lo que nos va a contar. Y segundo, ¿cuál es la propuesta principal, la columna vertebral que usted va a llevar al Congreso de la República el próximo año? Esa propuesta bandera con la que los colombianos se van a identificar con usted. Juan Pablo, yo soy abogada, soy politóloga, vengo de trabajar más desde la técnica, estoy convencida de que tenemos que llevarle técnica a la política, que hay una cantidad de elecciones, tanto nacionales como internacionales, que tienen que poder usarse para construir mejores políticas para todos. Yo he dedicado mi vida a tender puentes entre quienes piensan diferente, arranqué trabajando en el Ministerio de Defensa durante 3 años, en un momento en el que nuestra fuerza pública estaba ganando la guerra, pero había serias alegaciones de graves violaciones a los derechos humanos que teníamos que enfrentar y que significaban transformar los procedimientos operacionales. Fue una conversación muy difícil, pero de la cual aprendí muchísimo de cómo funcionan las operaciones militares y cómo se regulan. Fui a hacer una maestría en Derecho y uno de los procesos más interesantes fue trabajar con quienes colombianos eran uribistas y antiuribistas ante la visita del expresidente Uribe a la universidad para tratar de ponernos de acuerdo en un elemento fundamental. Esto era finales de 2009 y hacía curso la reforma constitucional para que el expresidente se reeligiera una tercera vez y logramos ponernos de acuerdo entre personas que pensábamos de manera muy distinta que para el país era nefasto y acababa con la institucionalidad y con la separación de poderes una siguiente reelección. Luego empecé a trabajar en el proceso de paz, quizás en la conversación más difícil de todas, que era convencer a las FARC de que no bastaba con dejar las armas y acabar una guerra de 50 años, tenían que someterse a unos estándares, aunque mínimos y aunque a muchos colombianos nos parezcan que ojalá fueran más altos, que tenían que dar la cana, reconocer su responsabilidad y someterse a unos procedimientos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y más interesante aún, y es cuando conocí a Gabriel Santos, justamente cuando perdimos el plebiscito, quienes defendimos el sí, inicié una siguiente conversación dura, que fue con quienes lideraron el no para tratar de tender puentes y entender justamente cuáles eran los argumentos de quienes habían liderado el no. Y creo que logramos puntos de encuentro muy interesantes en distintos temas. Entonces, yo me le mido a la política porque creo que tenemos que tener puentes entre quienes piensan diferente y porque estoy convencida de que el bienestar de los colombianos depende de que pasemos la página de la guerra, pasemos la página de la polarización y construyamos entre todos un mejor país. Bueno, una muy buena introducción y una gran hoja de vida, Juanita. Enseguida vamos a discutir en algunos de los puntos, vamos a ahondar en algunos de los puntos que usted tocó. Aprovechemos que usted tiene al lado a Gabriel Santos, candidato a la Cámara por el Centro Democrático. ¿Quién es Gabriel Santos y qué es lo que va a llevar al Congreso de la República? Pues, Juan Pablo, yo creo que una de las cosas más importantes que necesita este Congreso de la República, bien lo decía usted al terminar la sección pasada, es algo de renovación.
Y yo creo que la renovación no puede estar en cabeza de ningún partido político, la renovación no está en cabeza de ningún género, la renovación no está en cabeza de ningún rango de edad, incluso porque a los jóvenes se nos obliga muchas veces a hacer la renovación, pero pues digamos, yo creo que el alcalde de Bucaramanga está renovando la política a su manera, entonces creo que no necesariamente está en cabeza de algo tan fuerte, mucho menos en un apellido, sino creo que la renovación es una vocación de servicio y una actitud. Creo que en eso podemos darle una inyección al Congreso de sangre nueva, de ideas muy frescas. Yo estudié en la Universidad de los Andes, estuve metido en el servicio privado, trabajé en una firma de abogados no muy lejos, a un par de pisos de acá. Digamos, mi especialidad era el derecho minero energético. Y empecé a trabajar con mi padre, con Pacho Santos, y me enamoré de la política, me enamoré de su forma de hacer política con afecto por la gente. Y ahí me empecé un poco a direccionar por el servicio público, trabajé en el Congreso de la República. Creo que trabajar en el Congreso de la República le brinda a uno unas armas de saber qué es lo que está tan mal desde adentro, ¿no? Porque obviamente desde afuera la imagen y el diagnóstico, yo creo que en eso podemos redundar un poco hoy, es muy claro, el diagnóstico del Congreso es fatal. Pero desde adentro uno de verdad ve qué es lo que no funciona, cuáles son las mañas, las marrullas que hacen, digamos, del Congreso una empresa hoy en día sumamente desprestigiada y sumamente ineficiente. Aprovecho de manera muy breve, una de las cosas yo creo que le hace falta al Congreso es tener independencia frente al control político. Usualmente las coaliciones de gobierno son muy blandas haciendo control político pues frente precisamente al gobierno y se lo dejan en cabeza de unas cuantas personas visibles en la oposición de hacer los grandes debates. Una de las propuestas que llevamos al Congreso es seleccionar los 10 contratos más costosos para el Estado de los próximos 10 años y hacer un seguimiento directo, poner toda la UTEL en servicio de hacer investigación, de leernos absolutamente todos los contratos desde el marco hasta los contratos donde vendan los tornillos y así poder, digamos, hacer un seguimiento y que no tengan que ustedes tener acá que llamar al ñoño o a Prieto que porque el ñoño iba mucho a la oficina de la ANI, sino que sea al revés, que el director de la ANI esté rindiendo cuentas en la oficina de un congresista. Muy bien, los contratos, ahí está toda la clave de la corrupción para desmantelarla. Qué bien, qué buena idea. Gracias, Gabriel. Sergio Fernández, candidato por el Polo Democrático. Don Sergio, ¿quién es Sergio Fernández y qué es lo que va a llevar al Congreso de la República el año entrante? Bueno, Juan Pablo, yo pues soy un bogotano, obviamente, crecí entre Soacha y Bosa, al sur de Bogotá, pero bien al sur. Soy politólogo de la Universidad Nacional, también tengo estudios en filosofía de la Universidad Javeriana, esos son inconclusos. Magíster en Derecho de la Universidad Nacional, hasta antes de entrar en esta campaña era profesor de la Universidad Externado, docente investigador, y yo entré a la política por vía de la lucha social, de la defensa de los derechos de la gente. Yo fui uno de los voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que en el 2011 derrotó la reforma de la educación superior de Juan Manuel Santos, que pretendía privatizar la educación pública de este país, abrirle el paso al ánimo de lucro. Actualmente, pues digamos, continúo en ese camino de la defensa de los derechos de la gente y en particular pues de los bogotanos. Soy uno de los voceros del Comité Unido Revocamos a Peñalosa, que está dando esta batalla por salvar a la ciudad de los daños irreparables que está causando Enrique Peñalosa y por derrotar además a los mismos de siempre. Yo creo que Enrique Peñalosa representa esa rosca, esa casta política de la que los colombianos están mamados. Es decir, en torno a Enrique Peñalosa se han aglutinado los apoyos políticos de Germán Vargas Lleras, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, demostrando que son lo mismo. Y yo creo que ese es el mensaje que hay que plantearle a los colombianos. Durante 100 años han gobernado los mismos con las mismas, valiéndose de un truco, a mi juicio, mánido, y es el de tratar de dividir a los colombianos en dos partidos. Gaitán decía que Colombia no tenía dos partidos, sino que estaba dividida en dos. Y hace 50 años eran liberales y conservadores, durante el Frente Nacional gobernaron juntos, ahora lo plantean como una disyuntiva entre santismo y uribismo, tratando de devolvernos al Frente Nacional y cerrándole la puerta a las tercerías, pero por fortuna en Colombia la esperanza le está ganando al miedo. Estas fuerzas políticas que han gobernado, entre otras cosas, valiéndose de la guerra para ocultarla y para ocultar los verdaderos problemas del país, para usarlo como una venda
que le ponen en los ojos a los colombianos para que no hablen de otros temas, no hablen del desempleo, de la destrucción del agro y de la industria por culpa de los tratados de libre comercio en los que coinciden Santos, Uribe y Vargas Lleras, no hablan de la privatización de la educación y la salud en la que coinciden Santos, Uribe y Vargas Lleras, no hablan tampoco del desmonte de los derechos, del apoyo digamos, del apoyo corrupto que han recibido las campañas de ellos por parte de Odebrecht. Bueno, en fin, esa guerra que por fortuna le estamos dando digamos, la vuelta, el paso a la página de la guerra, esa guerra sirvió como venda en los ojos, y ahora que nos vamos a quitar esa guerra podemos hablar de los problemas fundamentales de este país, de los derechos, del modelo económico, del modelo de desarrollo, del campo, bueno, en fin. Y la apuesta que tenemos nosotros, no solamente desde el Pueblo Democrático, sino desde la Coalición Colombia que hemos construido acá con mi compañera Juanita del Partido Verde, con Compromiso Ciudadano, apostando por la presidencia de Sergio Fajardo, es una apuesta por dejar atrás ese pasado bipartidista que antes era, insisto, liberal conservador y hoy es santismo uribismo. Es una apuesta ni santista ni uribista, es una apuesta por construir un futuro que el país demanda. Gracias, Sergio. Y Esteban Ramírez, candidato a la Cámara por Opción Ciudadana. ¿Quién es Esteban Ramírez y qué es lo que va a llevar al Congreso de la República el año entrante? Gracias, Juan Pablo. Bueno, quiero presentarme, soy bogotano, soy médico veterinario, especialista en educación, también soy activista por la defensa de la vida, de la familia y de los valores. Soy orgullosamente cristiano, pastor de adolescentes y jóvenes aquí en Bogotá. También soy hijo del pastor y concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez. El concejal de la familia. El concejal de la familia, que defiende la familia, la vida y los valores. Sin duda su trabajo desde el Consejo de Bogotá, los últimos 6 años, me ha inspirado mucho, porque Juan Pablo, nosotros los cristianos de Colombia tenemos mucho que decir y muy buenas propuestas que ofrecer a este país acerca de la construcción de puentes de entendimiento. Se habla mucho de paz, pero tristemente en este momento vemos las disidencias de las FARC más fuertes que nunca. Vemos al ELN, vemos las bandas criminales. Somos un país que tristemente está nadando en cultivos ilícitos. Así que de una u otra manera quiero representar en el Congreso de la República a esos miles de estudiantes, rectores, profesores, padres de familia, pastores, que marchamos el 10 de agosto del año pasado para decir no a la imposición absurda de los planteamientos ideológicos del feminismo radical a partir de la ideología de género. Quiero representar en el Congreso de la República a todos esos colombianos cristianos orgullosamente convencidos de nuestra fe que salimos el 2 de octubre a decir no a un contubernio detestable donde un presidente arrodillado a la insurgencia le regaló el país a las FARC. Claro que los cristianos queremos paz, pero no de esa manera. Paz sí, pero no así. Así que Juan Pablo, tenemos mucho que proponer desde nuestra perspectiva y antropología bíblica en términos de matrimonio, de familia, de adopción, de equidad e igualdad social, oportunidades para los jóvenes, para los niños. Por eso queremos llegar al Congreso el próximo año. Bueno, que comience el debate. Juanita, ¿qué opina de lo que ha dicho Esteban? La imposición de la ideología de género en estos acuerdos, por eso la gente salió a marchar y es lo que él va a ir a defender en el Congreso de la República. ¿Cómo va a ser ese debate? Bueno, yo creo que en primer lugar es muy importante y lo estamos viendo alrededor del país que el acuerdo de paz tuvo ya unos efectos contundentes. El hecho de que hoy tengamos a 3.000 personas vivas que estarían muertas de lo contrario es un triunfo inmenso. Es cierto que hay unas disidencias, los últimos datos que yo tengo aproximan que estamos hablando de unas 600 personas, que es un número considerable y que es un reto importante, pero hay 11.000 miembros de las FARC certificados que hicieron proceso de dejación de armas, que entregaron 9.000 armas, que se entregaron a los contenedores de Naciones Unidas. Todo proceso de paz tiene retos, pero yo creo que es muy importante que donde estamos hoy nos paremos sobre la base de cuáles han sido ya los triunfos de un proceso que es muy importante en términos de salvar vidas, en términos de que, como bien decía Sergio, nos concentremos en una agenda distinta en el país que no solamente parta de si hay guerra o si hay paz, sino que mire los otros elementos. En el tema particular de la llamada ideología de género, yo lo he dicho en otros espacios y lo he reconocido públicamente. Yo trabajaba en el proceso de paz y yo creo que cometimos un error muy grave en términos de pedagogía del acuerdo y en términos de explicar desde el inicio qué era lo que se estaba estableciendo. Yo creo que muchas personas dijeron, no, ¿cuál es esa bobada de la ideología de género? Si lean el acuerdo, que el acuerdo en nada dice nada, ni sobre aborto, ni sobre matrimonio de parejas del mismo sexo, ni sobre adopción. Pero creo que nos equivocamos, porque el tema no era simplemente mandar a la gente
gente a leer. Yo creo que el tema era muy fácil de aclarar con una frase muy contundente, y es la discusión sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, sobre la posibilidad del aborto o no, sobre la posibilidad de la adopción o no, son discusiones que se tienen que dar en democracia en el país. Y creo que el error que cometimos fue no haber dado esa discusión explícitamente para que no se generara un falso temor, y es que esa agenda, que es una agenda de discusión democrática en el Congreso de la República, se diera donde debe ser sin generar unas falsas expectativas y unos falsos temores. El tema específicamente de esas agendas no está en el acuerdo de paz, y lo que hay que hacer es debatirlo democráticamente. Son transformaciones culturales que creo que es importante que como sociedad demos entre quienes desde distintos cultos sienten que quieren proteger una visión de familia y quienes desde distintos sectores estamos diciendo todos los colombianos deberíamos tener los mismos derechos independientemente de a quién amemos, independientemente del tipo de familia que queramos construir. Gabriel, hemos visto en los últimos días en algunas universidades, enseguida va la réplica de Esteban, hemos visto que jóvenes, profesores o activistas del Centro Democrático no permiten que un guerrillero vaya a dar una charla, una conferencia, vaya a presentar sus ideas a las universidades. Usted, si llega al Congreso de la República, va a tener que compartir pupitre con estos guerrilleros ya desmovilizados que están actuando dentro de la política, pero que van a estar ahí al lado suyo. ¿Cuál va a ser la actitud suya, de Gabriel Santos, frente a esos guerrilleros que van a estar al lado suyo? ¿También va a ser de sálganse de aquí terroristas, no tienen derecho a hablar, o hasta que no pasen por la JEP o no paguen por sus crímenes, no tienen ningún derecho a estar en el Congreso de la República, o va a ser una actitud más conciliadora? Yo creo que eso tiene varias aristas. Lo primero es que creo que eminentemente no tiene el derecho a estar en el Congreso de la República. Yo creo que eso es una manifestación democrática mayoritaria que digamos, mandó un mensaje muy claro en ese sentido. Ahora bien, eso, digamos, esa discusión no la puedo dar yo sola, no la puede dar Gabriel Santos con o sin con o sin escarapela de haber salido o no electo más adelante. Yo creo que una de las cosas muy importantes que uno tiene que hacer es centrar esto en las verdaderas víctimas del conflicto. Yo creo que pues ustedes han hecho acá unos debates maravillosos con unas guerrilleras que están tratando de exponer a Colombia, a la comunidad internacional, los vejámenes de los cuales fueron víctimas por estos delincuentes. La actitud de las FARC yo creo que ha sido de una soberbia impresionante, y este país tiene que mandarles un mensaje muy claro, y creo que en la medida que tengamos una bancada muy competente y muy capaz, vamos a hacer, digamos, el primer apalancamiento en contra de esos delincuentes. ¿Y qué creo yo que es lo primero? Es que no haya olvido. Yo creo que en este país no se le puede olvidar que acá tenemos un número muy grande de víctimas. Este país no se le puede olvidar que tenemos unos victimarios que no se reconocen como tal. No hace falta ver sino las declaraciones, por ejemplo, de Jesús Santrich, que, digamos, en su eterna soberbia en esta y en otras cadenas de radio ha salido a reconocerse como víctima, más no como victimario, y a él lo acompañan un grupo muy grande de delincuentes de las FARC. Entonces yo creo que una de las actitudes más importantes es darle voz a quien no la tiene en el Congreso. Yo me he ofrecido en todos los escenarios como una voz de las verdaderas víctimas, y eso se lo heredé a mi padre cuando lideraba las marchas por el No Más, cuando lideraba las marchas para que liberaran a los secuestrados, y es siempre focalizar los escenarios alrededor de las víctimas. Y yo creo que eso le hizo mucha falta a este acuerdo, con todo el respeto que me merece Juanita. Creo que si bien ellos intentaron hacer unos ciertos elementos para ponerlas, creo que el país se dio cuenta que el centro de este acuerdo no fueran las víctimas. Fuese eso así, las 16 circunscripciones se las estarían llevando víctimas como las que ustedes de manera muy generosa han recibido acá, y no es así. Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer uno como congresista, enfrentándolos en el Congreso, es decirles, señores, ustedes tienen buscar que haya un sistema que se centre en las víctimas y que haya un sistema de justicia material. Sergio, ¿no tienen derecho a estar en el Congreso de la República? Pues Juan Pablo, ojalá eligieran personas que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad para ir allá a ocupar las curules que se les dieron. Pero más allá de ese debate, pues lo cierto es que el fin del conflicto armado, por lo menos con las FARC, tiene varias ventajas. La primera, pues es evidente, y es que un montón de fusiles menos, un montón de muertos menos, un montón de hijos de Colombia dejando de dispararse entre sí, pues es mucho mejor que lo que había antes. Pero además, otra cosa es que yo comencé por allí, pero lo repito. Nosotros desde esta coalición Colombia, desde el Polo, desde esta coalición que estamos montando, nos hemos propuesto reconciliar al país y decir nunca más, no daremos el salto al pasado, al bipartidismo que nos quieren montar. Nunca más, jamás
volverán a ponernos la venda en los ojos de la guerra para que elijamos entre dos males, el menos malo y el peor. Mire, Juan Pablo, yo le hago esta pregunta a los oyentes y a mis compañeros de mesa. Bueno, ¿cuántos presidentes en Colombia se han elegido por un tema diferente al de la paz o la guerra? Juan Manuel Santos se reeligió hablando de paz, pero se eligió con la bandera de la guerra. Uribe 1 y 2 se eligió con la bandera de la guerra, Pastrana con la de la paz, De la y así, seguridad y así de ahí para atrás, durante los últimos 50 años. ¿Cuándo ha sido, por ejemplo, en una campaña presidencial o al Congreso o en lo que sea, la educación el debate principal? Nunca. ¿Cuándo ha sido el modelo de desarrollo, de los tratados de libre comercio que tienen quebrado al país, el problema principal? Nunca. Yo digo, hay otra ventaja de cerrar el capítulo de la guerra en Colombia, y es que por fin los verdaderos problemas van a aflorar. Si la guerra cede su paso a los demás problemas, los vamos a poder debatir. ¿Y sabe qué va a ser lo bueno de esto, Juan Pablo? Que nos vamos a dar cuenta que el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido de la U, los mismos con las mismas, Santos, Vargalleras y Uribe, para ponerlo en términos concretos, en nombres, representan lo mismo, idénticos ambos. Esas tres fuerzas políticas están a favor, por ejemplo, de las EPS que matan más colombianos que todas las violencias que nos aquejan. Todas esas fuerzas políticas han estado de acuerdo en la privatización de la universidad en Colombia, en el desmantelamiento de la universidad pública de este país. Yo salí de la Universidad Nacional y no es un cuento, se están cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque estos señores que han malgobernado este país durante los últimos 100 años, poniéndonos la venda en los ojos de la guerra y la paz, han hecho de este país un infierno para las mayorías. Eso es un hecho incontrovertible. Y cuando cerremos, esto es lo que les duele, cuando cerremos el capítulo de la guerra en Colombia, los verdaderos problemas van a aflorar y van a quedar desnudos. Don Rafael Manzano Madrid está que se pregunta, pero antes don Esteban Ramírez quiere una réplica a lo que dijo Juanita. Veía que estaba que se hablaba. Adelante, don Esteban. Bueno, lo que quiero decir y la apuesta de los cristianos en la política, y digámoslo así de frente, es que solo habrá paz, justicia y reconciliación con Jesucristo en nuestro corazón. Miren, no nos hagamos lío. Algunos ya me estarán mirando y diciendo, discurso religioso, aquí tenemos que hablar de políticas públicas y de lo que viene de cara al posconflicto. Pero miren, ¿por qué tanta corrupción? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué los colombianos nos hemos levantado para matarnos unos a otros? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no nos escuchamos? ¿Por qué hay tanta falta de oportunidades? ¿Por qué no hay equidad en nuestra sociedad? Sencillo, porque cada uno busca sus propios intereses. Sencillo, porque vivimos en el marco de una cultura de avivatazgo que premia y glorifica la delincuencia, la violencia, la imposición por medio de la fuerza. Nuestra propuesta es una propuesta de paz, pero paz con justicia. Miren, a mí y a los candidatos cristianos y a la iglesia cristiana en general, le gusta mucho del acuerdo la desmovilización, por ejemplo, el desarme y la reinserción. Pero no nos gusta que crímenes atroces, que crímenes de lesa humanidad no sean juzgados y judicializados apropiadamente. No nos gusta que se haya incorporado la ideología de género como perspectiva de género en todos los grandes puntos del acuerdo. No nos gusta que se les regalen unas curules a guerrilleros que han matado, robado y destruido nuestro país por más de 50 años. No nos gusta que en ese proceso de postconflicto organizaciones de feminismo radical disfrazadas como organizaciones de derechos humanos quieran venir a imponernos un modelo arbitrario y extraño de familia y de sociedad. Así que lo que nosotros proponemos es replantear por completo estos acuerdos, reconocer que no todo es malo, reconocer que algunas cosas son positivas, pero que en términos generales estos acuerdos necesitan una reestructuración fundamental. Si no, Juan Pablo, lo que se viene en próximos años es violencia que va a ser traducida en la inconformidad de miles de colombianos, donde no se han tenido en cuenta las víctimas y donde los guerrilleros han sido premiados por más de 50 años de crimen. La conclusión de estos acuerdos es que el crimen paga y que la maldad paga, y no lo queremos aceptar. Don Rafael Manzano, ¿cómo ve a estos candidatos? ¿Cómo los escucha? Echarles una pregunta así sobre la mesa, a Juanita, a Sergio, a Gabriel y a Esteban. De lo que han dicho hasta ahora todos ustedes, ¿creen que el oyente ha escuchado algo de esa savia nueva de la que hablaba Juan Pablo Barrientos? ¿O es lo mismo con voces más jóvenes? Muy bien, Sergio, adelante. Hombre, Juan Pablo, usted lo decía antes de que comenzara el debate, y es que juventud no es sinónimo de renovación. Francamente veo acá caras jóvenes con ideas viejas, y lo digo con todo respeto, con ideas que llevan malgobernando este país durante 100 años. Este país no va a cambiar sencillamente eligiendo jóvenes.
Por ejemplo, Iván Duque es una cara nueva de la vieja política, de la política de la guerra, del libre comercio que destruyó este país, que destruyó el agro, que destruyó la industria. Y creo yo que esto coincido con Gabriel cuando comenzaba diciendo que la renovación no es un asunto de grupos etarios o de géneros o demás, sino que la renovación es un asunto de contenido de las ideas. Nosotros estamos planteando y poniendo sobre la mesa unas ideas que jamás, insisto, y que quede claro, jamás han gobernado este país. Unas ideas que consisten, yo diría, en 3 cosas. Lo primero, nunca más, jamás, nunca más los colombianos matándose entre sí, usando la violencia política la violencia como forma de resolver la política. 2, nunca más los privilegios por encima de los derechos. Nunca más las mercancías por encima de los derechos. Derechos para la gente. No estamos... Ahora, cada vez que uno propone acá cosas de ese tipo, le dicen, no, pero es que la revolución castrochavista, oiga, revolución castrochavista, proponer el derecho a la educación que en los países industrializados apareció hace 200 años. Revolución castrochavista, que la gente tenga empleo. Revolución castrochavista, que la gente tenga salud y no se muera en la puerta de los hospitales. Bueno, y nunca más, insisto, poderes económicos, extranjeros o nacionales, decidiendo por encima de las mayorías. Es decir, nunca más, jamás, que en este país valgan más las decisiones de una u otra multinacional como Odebrecht que las decisiones de las mayorías. Nunca más, por ejemplo, un Consejo Nacional Electoral que sabotea la revocatoria de Enrique Peñalosa con el apoyo del santismo y del uribismo. Juanita. Yo creo que la principal diferencia en mi caso es realmente llevarle, insisto, técnica a la política. Creo que los debates de Colombia en torno a la guerra, en torno a la lucha contra la corrupción, en torno a la llamada ideología de género, son debates viejos que se han dado de manera muy equivocada en el país. Creo que justamente lo que tengo para aportar es dar esos debates desde el conocimiento técnico y no desde las ideologías y la falta de profundidad. Y quisiera mencionar 3 temas que se refirieron ahorita hace un segundo. Lo primero, Esteban, es exactamente a qué te refieres por feminismo radical. Es decir, si el feminismo radical es igualdad absoluta entre hombres y mujeres, pues entonces me declaro feminista radical y me temo que la Constitución sería feminista radical. Entonces tenemos que hablar, creo, con menos rótulos, que insisto, creo que es más de la política de los viejos, y más a qué nos estamos refiriendo. ¿Existe alguna razón para que hombres y mujeres no tengamos los mismos derechos? Eso es lo que el feminismo históricamente ha defendido. Segundo, Gabriel, y insisto con el mismo respeto que tú lo planteas, muéstrame un solo proceso de paz del mundo que haya tenido 27.000 propuestas de víctimas, 4 foros con la participación de 3.000 víctimas y 5 audiencias de víctimas en el seno de la mesa de negociación que llevaron 60 víctimas. Somos el único país del mundo. Siempre se podría haber hecho más participación, sin duda. Comparto contigo además un reto que es muy difícil, es cómo logramos que las distintas organizaciones reflejen a las distintas víctimas, y mi compromiso es justamente seguir con ese proceso, pero hablemos desde los datos comparados. Y finalmente, un tercer punto, Esteban. Tú dices, ¿no? Impunidad, toda la discusión, y yo digo, siempre más rigor, ser más estrictos, comparto eso, pero muéstrame un acuerdo de paz del mundo en el que 2 partes en una mesa de negociación hayan acordado que había crímenes tan graves, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, que ambos acordaban que se sometían a un tribunal. Y no existe. Entonces, hablemos sobre la base de datos, hablemos sobre la base del conocimiento, creo que ahí está el potencial de transformar la política. Gabriel Santos. Bueno, creo que acá nos estamos alejando un poquito de la pregunta. Yo creo que sí hay ideas nuevas en esta mesa, y mal haría yo en decir que las encabezo yo, o que la única persona, digamos, que puede renovar eso soy yo. Yo creo que, como lo dije desde el principio, la renovación no pertenece a ningún partido, y me parece muy valioso el esfuerzo que están haciendo los distintos partidos y coaliciones por promover gente nueva con ideas frescas, y yo creo que eso en cualquier escenario hay que celebrarlo. Yo creo que una de las cosas muy interesantes que podemos llevar sobre lo que hablaba al principio, sobre el tema del control de los grandes contratos, es que no ha habido la voluntad. Muchas veces la burocratización de la política hace que precisamente un congresista pueda terminar maniatado frente a un control político de estos, o que no tengan, pues, y es triste decirlo así, muchas veces los pantalones de hacerle un control político serio al gobierno. Yo creo que el Centro Democrático tiene la gran expectativa y una posibilidad real de, o solo o en coalición, de llegar al poder y ser una fuerza mayoritaria en el Congreso. Y yo creo que simplemente el hecho de tener la actitud de no doblegarse o no someter los principios
digamos, a la burocratización de la política, yo creo que eso ya sería una gran ganancia para el Congreso. Me gustaría responder a un par de cosas que se dijeron acá sobre ideas nuevas, porque veo que estamos soltando a veces algunas falacias un poquito populistas, atando ideas distintas que mal le hacen a los oyentes y pueden, digamos, distorsionar un poco lo que estamos diciendo. Y yo esto quiero decirlo, lo digo con el mayor respeto por todas las personas que nos acompañan acá. Yo creo que, Esteban, las ideas que usted mencionaba no son nuevas. No son nuevas, no han tenido participación en política. Sergio, perdón. No son nuevas, esas las lleva, digamos, pues basta oír un discurso de Jorge Robledo hace 20 años. ¿Cuándo se han implementado No, en de Colombia? acuerdo, es decir, bueno. hacia allá voy. No son nuevas en tanto es un discurso antiquísimo, creo yo, y no se han implementado precisamente por lo que usted ha dicho. Usted habla muchísimo de democracia y creo que en democracia los han vencido. Podemos entrar a la discusión de por qué, pero en democracia esas ideas no han tenido. Nos han vencido, digamos, el Centro Democrático, el Partido Conservador, sí, por supuesto. Liberal. Pues todos es los que se eso oponen a estas ideas de los derechos por encima de los privilegios. Eso, ustedes han ganado. eso Sí por que ejemplo, es hacemos, una falacia, derechos por encima de privilegios. Yo no ustedes estoy de estaban de acuerdo con que se nos generalice y se nos categorice. Yo entiendo que yo recuerdo a Francisco Santos cuando yo era vocero de la MANE diciendo que había que electrocutar a los jóvenes que salíamos a marchar, que es que porque estábamos exigiendo el derecho a la educación. Yo recuerdo esas ideas. No, adelante, Gabriel. Perdón, Yo les eso es propongo un hecho que hagamos incontrovertible. una cosa distinta a los viejos y es oigámonos en el uso de la palabra. Perfecto. Adelante, Gabriel. Sí, perfecto. Bueno, es que ahí ya me mezclé una cantidad de cosas y digamos, pues, yo entiendo que en el momento en el que se hizo esa declaración, la forma, la gente conoce a mi papá es una persona divertida y habla muchas veces como lo piensa. ¿Cuál era el fondo de esa declaración? Y qué pena yo me devuelvo porque pues no puedo dejar eso en el aire tampoco que se mancille o que se, digamos, abuse de un comentario que estuvo muy mal hecho. Estuvo muy lo mal reconozco. hecho. Yo no tengo vergüenza en reconocer. Había una discusión legítima entre las vías de hecho y las armas no letales. Que se dice que el comentario estuvo mal hecho y, digamos, distorsionó la realidad de la discusión, se la doy. Lo cedo, pero digo, creo que había una discusión legítima entre vías de hecho y armas no letales porque, digamos, en una fuerza, en un país donde se reclama un uso de la fuerza mucho menos letal, donde tenemos una policía muy militarizada, yo creo que bien haríamos en desescalar esa violencia precisamente con otro tipo de tecnologías. No quiero volver a esa discusión. Sí, pero digamos, no me gustaría que nos categorizaran dentro del Centro Democrático donde se priman privilegios por encima de derechos, porque no es así. Precisamente uno de nuestros principios ha sido el diálogo popular. Eso es a lo que yo me he dedicado en estos meses, a ir y ver, y se lo digo. Pero desfinanciaron la universidad en 16 billones de pesos. Yo estoy de acuerdo que hay una deuda histórica y podemos entrar a hablar de Pío Paga, donde quizás, pero por ejemplo, le digo, Iván Duque, el candidato a la presidencia de la República, propone pasar del pago por usuario al pago por calidad en las EPS. Es una discusión eterna que, digamos, bien podemos tener, no me gustaría monopolizarla, pero bien podemos tener, pero hay gente nueva que está refrescando. Sí. Usted decía que Iván Duque es el defensor de las EPS, nuevo, pero está defendiendo las EPS. Yo creo que es un modelo, bueno, eso es una discusión después de la ley, siempre la podemos seguir teniendo, pero pues... Esteban, para que le responda la pregunta a Rafael Manzano, no, muy bien, adelante. Claro, le respondo a Rafael y también le respondo a Juanita, que dijo hace un momento que teníamos que tener debates de profundidad. Si ella quiere hablar de feminismo, entonces podemos señalar ese feminismo de primera ola, el feminismo sufragista, y luego el feminismo muy influenciado por el socialismo a finales de los años 60. Pero el feminismo al que yo me refiero es ese feminismo de género que nos quiere imponer ideas desquiciadas, como que el hombre no nace hombre o la mujer no nace mujer. Y ustedes dirán, ese debate debemos dejarlo atrás, tenemos que seguir con lo que viene adelante. Un momentico, Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador del gobierno en la mesa de negociaciones, citó a Simone de Beauvoir cuando explicó la incorporación del enfoque de género en los acuerdos y dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Y hoy podríamos decir, no se nace hombre, se llega a hacerlo. Un momentico, este señor no solamente coincidió con Simone de Beauvoir, una de las artífices del feminismo de género, sino que además la complementa. ¿Ese es nuestro negociador? Esas son las medidas afirmativas para esas minorías que luchan por una reivindicación de derechos y que en el fondo luchan por la implementación de una agenda homosexual en Colombia. Así que si quieres, por favor, Juanita, que hagamos debates de profundidad, no olvidemos lo que ya ha sucedido y ese debate no lo vamos a dejar así, ni vamos a dejar de discutirlo. Ahora, Sergio, tú hablabas hace un momento de que no más de corrupción, no más de ineficiencia administrativa y no más de lo mismo, pero tú eres del Polo Democrático Alternativo y yo quisiera
Y yo quisiera que nos dijeras qué hizo Luchito Garzón, Samuelito Moreno, Clarita Rojas y posteriormente Gustavito Petro, que antes militó en el Polo Democrático, con Bogotá. Literalmente un muladar progresista, que a partir de ideas populistas lo único que hicieron fue empobrecer y destruir esta ciudad. Me senté hace poco a hablar con un taxista que lleva 40 años aquí en Bogotá. Me habló del hipódromo de Kennedy y del aeropuerto y me dijo esto era una belleza hasta que llegó los gobiernos populistas de la izquierda y de los gobiernos populistas del Polo Democrático. Así que si tú vas a hablar de caras jóvenes con viejas ideas, creo que estás en el lugar equivocado si estás militando en el Polo Democrático. Esteban. Sergio y luego Pero, Juanita. Primero, le voy a contar algo, hombre. Yo fui oposición al gobierno de Gustavo Petro. Se lo informo. Segundo es... Qué bueno que se hace una apuesta diferente de lo que ellos hicieron en Bogotá. Segundo es que esto no era Praga. O sea, ese cuento de que es que resulta que durante 200 años de gobiernos de los mismos con las mismas habían vuelto Bogotá a Praga y en 12 años de gobiernos de la izquierda lo volvieron la Bogotá que es hoy. No me vengan con cuentos, hombre, no me vengan con cuentos. Es que acá antes de que llegaran ellos también había pasado un primer gobierno de Peñalosa que destruyó la Caracas por donde debía haber un metro y metió Transmilenio. Es que antes de eso también pasaron gobiernos que privatizaron las empresas públicas y que desmantelaron los derechos de la gente. No me venga con cuentos. Ahora, si alguien ha sido crítico de esos gobiernos he sido yo. Es que yo fui de los que propuso la expulsión de Samuel Moreno Rojas del Polo. ¿Sí? Yo fui oposición a Gustavo Petro. ¿Y por qué militaste por el Polo? Y pues porque es que no existe ninguna organización social, ni siquiera en su familia, que sea digamos, ¿cómo podríamos definirla? Que sea homogénea completamente, es decir... ahora, si usted está de acuerdo con una sociedad en la que todo el mundo piense como usted, pues lamentable. Yo sí creo que en los partidos políticos, en las familias, en las familias, en las sociedades debe haber ideas distintas. Y bueno, yo dentro del Polo encabecé una tendencia que propuso la expulsión de Samuel Moreno. Y le cuento algo, lo expulsamos. Y que también fue oposición a Gustavo Petro. Bueno, y le cuento otra cosa, hombre. Después de eso, de haberle dejado claro eso, le cuento, esto que está haciendo Enrique Peñalosa son daños irreparables a la ciudad. ¿Y quién lo está acompañando en esos daños irreparables que está haciendo el señor? Pues los mismos con las mismas, los mismos de siempre, los que llevan 100 años gobernando. Peñalosa los recoge a todos, a Santos, a Uribe y a Vargas Lleras. Pero no me venga con el cuento primero de tratar de meterme a mí en la colcha a la que no pertenezco, porque yo ni estaba con Samuel ni con Petro. Y en segundo lugar, tampoco venga usted a hablarme desde un falso atril de autoridad moral que tampoco tiene, con todo respeto, y tampoco promueva desde estos micrófonos una sociedad en la que todo el mundo debe pensar como usted. Pero como yo no lo conozco y usted no me conoce, entonces háblenos desde sus ideas renovadoras para el pueblo. Ya les estoy hablando, mire, le estoy diciendo, por ejemplo... Porque hasta ahora nos ha demostrado un populismo barato que no ha servido para nada. Les propongo otra idea para dejar atrás también la lógica de los viejos. Adelante, Juanita. Dejemos de hacer uso de ataques personales. Ahora sí, no, es que no todos los viejos son malos y no todos los jóvenes son buenos. Adelante, Juanita. De acuerdo, pero hay malas prácticas que creo que como jóvenes podemos renovar y una de esas es hacer uso típicamente de interrumpirse, en fin. Ese cuento. Yo pero quisiera, permítame, Esteban, Juanita, es que yo estaba terminando. Rápidamente que nos acaba el tiempo. Hombre. Pero además, ojo con eso. Tampoco. Y yo le digo a los oyentes, ojo con esto, no muerdan el anzuelo. Lo que están tratando de hacer aquí desde un sector de la sociedad es tratar de asustar al país para que no vote por nuevas ideas, por esta coalición Colombia que estamos montando. Y ¿cómo es el epíteto nuevo que nos están montando? Antes era el de la FARC, el castrochavismo, y ahora es el del populismo. Sí. Y cuando se acabe el populismo se inventarán que somos de Darth Vader, del Doctor Malito, de Freezer, de lo que sea, pero siempre tendrán un coco para asustar a la gente. No caigan en eso, no muerdan el anzuelo. Juanita. Esteban, yo te propongo, primero, que dejemos la discusión sobre si se nace hombre o se nace mujer para las ciencias naturales. No la vamos a dejar, naturales. Juanita, no la vamos a dejar. No me interrumpas, ya te doy, vuelves al uso de la palabra. Que se la dejemos a las ciencias naturales, a las ciencias sociales. Yo creo que nosotros, si somos exitosos y nos convertimos en legisladores, tenemos que dar la discusión normativa, que es una discusión de derechos, y deberíamos darla de manera democrática. Pero quiero dar un paso adicional. Yo te propongo que además solucionemos el problema. Tú y yo, creo yo, estamos de acuerdo en un punto, y es que el acuerdo de paz no puede ser la forma por la cual se avance o se retroceda en la discusión sobre, tú la llamas ideología de género, feminismo radical, yo la llamo la discusión de los derechos de las parejas del mismo sexo, etc. Que esa discusión no puede ni avanzarse ni retrocederse por vía del acuerdo de paz. Pongámonos de acuerdo y sacamos un proyecto de ley en el Congreso en el que digamos nada en el acuerdo de paz se puede interpretar como que avanza o retroceda en esa discusión, y que esa discusión la demos democráticamente para balancear los distintos intereses que hay en juego, que es de un lado
una protección de lo que tú interpretas y un sector importante en el país interpreta que es la familia nuclear, y que otro sector de la sociedad en el que yo creo dice acá todos los seres humanos colombianos deberíamos tener los mismos derechos y la misma libertad a amar de las formas que queremos. Pero démosla democráticamente y resolvamos el problema del acuerdo de paz para que dejemos claro que el acuerdo de paz ni avanza ni retrocede en esa discusión. Grace Acosta, muchos comentarios en nuestras redes sociales antes de dar la palabra a Gabriel. Claro que sí, muchos comentarios hasta ahora en el Facebook Live. Daniel Hernández comenta, por ejemplo, estos no tienen propuestas, sino los defectos de sus contrincantes. David Mojica comenta, todos suenan igual que los viejos, son los mismos en cuerpo ajeno. Catalina Beltrán dice, Sergio Fernández tiene razón, hay que abrir la agenda a los temas que más nos tocan a los colombianos, es hora de dejar atrás el bipartidismo. Por su parte, William José García dice, Sergio Fernández habla de ideas nuevas con la ideología que usó Stalin en la Unión Soviética, Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela. Luz Ordaz dice, otro religioso mezclando política y religión. Así le comen cuento a la gente. Juan Caballero, por su parte, dice, estamos en un país laico, hermano. Damaris Heredia Melo dice, que seamos un país laico no significa que los que vivimos en él seamos ateos. A muchos nos gusta oír a las personas hablar de Jesús. Francisco Chamorro dice, al decir nosotros los cristianos, ¿no cree que también divide? ¿No cree que hay una sola sociedad? Y finalmente, Jorge Eliezer Suárez comenta, la misma carretilla de hace 50 años, solo que cambian los lenguajes y términos. Gabriel Santos, ¿quién lo va a financiar a usted? ¿Dónde va a conseguir plata para la campaña? ¿Quién es su faro y guía? La persona que lo está aconsejando en esta campaña al Congreso de la República. La misma pregunta para todos porque ya vamos me gustaría terminando. precisar Adelante. un par de cosas antes que se dijeron y otra vez lamento mucho porque creo que los comentarios que acabas de leer, Grace, reflejan un poco la forma en la que se llevó este debate, y ahí sí tengo que estar de acuerdo con Juanita. Los jóvenes tenemos que ser ejemplo de algo muy distinto y empieza con una actitud, con un respeto y no entrar, digamos, a la política, eso lo he visto mucho, no entrar a la política como oposición a alguien más, sino como una vocación de servir a quienes más lo necesitan. Yo estoy acá porque creo en la capacidad transformadora de la política, esa es una de mis grandes apuestas, y es llegarle a los jóvenes otra vez de esta ciudad y que vuelvan a creer y que crean que con un representante digno en la Cámara de Representantes uno puede transformarle materialmente a la gente vía la política, que creo que es una de las cosas que se ha perdido. Me llama un poquito la curiosidad que se use tanto el término los mismos en las mismas, si es lo mismo que está pasando con Peñalosa, los mismos que lo querían revocar están en las mismas ahora haciendo política, lanzándolos a unas listas, y me parece que cae usted en unos absolutos que no son ciertos. Por ejemplo, usted hablaba del Centro Democrático y creo que no leyó la entrevista de Pacho Santos donde hablaba precisamente que se oponía a Transmilenio por la séptima. Entonces me parece que mal hacemos nosotros agrupando a todas las personas como si fueran, digamos, un bulto cuando no lo es. A la gente nos acusa de unanismo en el Centro Democrático y creo que precisamente eso es una muestra de que hay sectores dentro del Centro Democrático dispuestos a ofrecer algo distinto, con una visión distinta a la de la mayoría de nuestros concejales, pero que en todo caso la debemos expresar. ¿Quién me financia? No tengo ni idea. No tengo ni idea, estoy en esas... Una campaña vale. Una campaña vale. Yo creo que hay unas cosas, digamos, por ejemplo, que yo no me esperaba que fuesen tan caras, por ejemplo, el tema de manejo de redes sociales. Y eso vale, pero yo he encontrado gente muy valiosa, dispuesta a financiar gente además de todos los sectores. O sea, a veces voy a reunirme con un empresario y me está esperando una persona del Partido Verde, del Polo, antes para recibirlo, y hay empresarios todavía muy honestos. ¿Y su consejero de cabecera? Pacho Santos. Su papá, sí. Pacho Santos. Yo a él le aprendí todo, le aprendí a hacer política con afecto, con cercanía con la gente. Me regaña cuando me ve con las manos en el bolsillo, cuando no me ve sonriendo. Cuando llego antes de las 7 de la noche a la casa me regaña porque tengo que estar con la gente hablando constantemente, y él es mi faro y hacia donde quiero llegar en la política. Muy bien, gracias Gabriel. Gracias, Juanita, ¿quién la financia y quién es su consejero o consejera de cabecera? Juan Pablo, yo también he aprendido en estas pocas semanas que una campaña cuesta, es muy difícil. Yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Estoy viviendo de mis ahorros, pedí un crédito a título personal que tengo que pagar a través de la reposición de votos que paga el Estado, y estoy buscando donaciones de personas que con pocos recursos, que no quiero que me den donaciones grandísimas, sino ojalá una donación pequeña que me permita democratizar la lógica entre representante y votantes, electorado. Yo quisiera realmente ampliar a una base más grande. Hay una organización muy interesante en Estados Unidos que se llama el Emily's List, que son mujeres que financian
financian mujeres en la política. Estamos todavía muy por debajo de la participación de mujeres en el Congreso. Yo quisiera incentivar a que distintos sectores de mujeres se animaran a financiarme a mí y a otras mujeres que estamos en las listas. Mis principales consejeras en esto son Angélica Lozaro y Claudia López, que me invitaron a la política, que creyeron en mí, en mi conocimiento y en mi experiencia, y que hacen algo muy valeroso, que es decir que su capital político que han construido a pulso, con rigor y con conocimiento, y no con clientelismo ni con corrupción, lo van a usar para poder traer gente nueva, sangre nueva a la política. Esteban Ramírez, ¿quién lo financia y quién es su consejero o consejera? Bueno, Juan Pablo, pero quisiera terminar con una reflexión. Rápidamente, porque claro se nos acaba que el sí. tiempo. Miren cómo estamos depolarizados, pero eso no es necesariamente malo, el disenso es bueno. Y bueno, los oyentes tienen razón en el sentido de que qué bueno que pudiéramos sentarnos y compartir nuestras opiniones sin afanes. El tiempo se fue muy rápido. Nosotros le apostamos a una ética cristiana que defienda la vida, la familia, valores que construyen tejido social. ¿Quién es la persona que me inspira? Mi padre. Orgullosamente digo que mi padre es el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia. Y por la financiación estamos orando porque sabemos que los recursos llegarán. Muy bien, Sergio Fernández, ¿quién lo financia? ¿Quién es su consejero o consejera de cabecera? Bueno, acá se dijo que nuestras ideas han sido derrotadas por la democracia. No, Gabriel, fueron derrotadas por Odebrecht en las últimas elecciones que financió a Zuluaga y financió a Santos. Han sido derrotadas por los ñoños y los musas que reciben plata de quién sabe dónde. Han sido derrotadas por las campañas financiadas por el narcotráfico, financiadas de manera ilegal. Y nosotros tenemos un principio y es, nosotros no recibiremos plata cuestionada. Va a financiar de 3 fuentes. La primera es deuda. Yo también tuve que renunciar a la universidad externado y entonces estoy viviendo de mis ahorros. La segunda es el anticipo. Estamos esperando que llegue plata del anticipo que da la registraduría para ver si por ahí conseguimos. Y la tercera de donaciones. Bueno, ¿y quién me aconseja? Yo tengo 3 grandes consejeros en política que además han sido una inspiración para mí en este camino largo. El primero es mi fórmula en esta campaña, que es Jorge Enrique Robledo. El segundo es Aurelio Suárez. Y el tercero es Manuel Sarmiento, concejal de Bogotá. Así que con ellos hemos construido este equipo que esperamos avance. Y le digo una cosa, Juan Pablo, ojalá que ganemos. Y yo le voy a decir una cosa, hay una cosa más que se me olvidó decir. Nosotros no nos metimos en política para enriquecernos. Yo me voy a seguir ganando lo mismo que me gano como profesor, lo demás lo vamos a donar. Ojalá eso hicieran los demás, ojalá todo el mundo demostrara que no se metió a política para enriquecerse. Juanita Gobertus por la Cámara... candidato a la Cámara por Alianza Verde, número 110. Sergio Fernández, candidato a la Cámara por el Polo Democrático, 102. Señor. Gabriel Santos, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, 104. Y Esteban Ramírez, candidato a la Cámara por Opción Ciudadana, 101. Se nos acaba el tiempo, pero esperen más debates de esto, incluso con menos gente para que tengan más posibilidades de desarrollar y de ahondar en sus ideas. Gracias por estar en W Radio 12 y 58. Vamos hasta las 3.